Bueno, en este segundo video vamos a esbozar, a dar un pantallazo general de la Ley 23548 de 1988, la estructura normativa, para que podamos ubicarnos después fácilmente en su articulado. Recuerden que es un régimen transitorio de distribución que cuenta con un artículo 15 que establece una prórroga automática de la vigencia hasta la sanción de un nuevo régimen. No hemos tenido en todos estos años un nuevo régimen de coparticipación, a pesar de que la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional, reformada en 1994, establece precisamente la obligación de contar con un nuevo régimen antes de la finalización del 96. Esto ha planteado algunas discusiones doctrinarias acerca de cuál debe prevalecer, si este artículo 15 o la Constitución o la disposición transitoria, y bueno, por ahora no hay ningún pronunciamiento firme al respecto, así que nos vamos a quedar con la discusión académica o doctrinaria. La ley del 23548 se divide en 5 capítulos, nos vamos a dedicar nada más a ver los primeros 3 capítulos, que son los más importantes. El capítulo 1 habla del régimen transitorio de distribución, que es de qué se trata, de cómo se va a distribuir la renta federal, la recaudación de los impuestos internos, indirectos y directos que establece el Congreso de la Nación entre la Nación y las provincias. Hay una situación que después lo vamos a comentar en clase, lo vamos a discutir, que es la situación de dos jurisdicciones que en 1988 todavía no habían alcanzado el nivel de autónoma. Por ejemplo, el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, hoy provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur. Recordamos entre paréntesis que es la provincia más grande del país, así como lo destacó en su discurso el gobernador Kicillof, que habló de la provincia más grande del país. No es la provincia de Buenos Aires, sino la provincia de Tierra del Fuego, porque incluye el sector antártico argentino, al que la Argentina no ha renunciado, por supuesto, y las islas del Atlántico. Y la otra jurisdicción es la ciudad de Buenos Aires, porque en aquel momento existía como una municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Esto trae algunas consecuencias que lo vamos a ver en clase, que es a ver cómo se financian estas dos jurisdicciones. Eso lo vamos a ver muy brevemente. De todos modos, para señalar que en base a esta situación del cambio de estatus de la ciudad de Buenos Aires, posterior a la ley de coparticipación, se genera toda una discusión y está en la raíz del fallo, del juicio que está radicado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que en estos días el gobierno federal y la ciudad de Buenos Aires se van a encontrar para tratar de alcanzar algún grado de composición de los reclamos, que tiene que ver con la transferencia de la Policía Federal, o parte de la Policía Federal, a la ciudad de Buenos Aires. El segundo capítulo nos habla de las obligaciones emergentes del régimen de esta ley. Y en esto tenemos ahí, sí, nos vamos a detener mucho en este capítulo, especialmente en uno de los artículos, el artículo 9, que está integrado por muchos incisos
y son párrafos largos, pero donde está concentrada toda el principio general de evitar la doble imposición interna, que es a través de la prohibición de establecer impuestos análogos a los nacionales coparticipables, las provincias y los municipios, y dejando a salvo algunos impuestos provinciales para no desfinanciar a las provincias, por supuesto, y otro tipo de obligaciones que también son muy interesantes, muy importantes, con referencia a la estructura que debe tener impuestos sobre los ingresos brutos, el impuesto de sellos, las obligaciones emergentes de las resoluciones del convenio multilateral, el financiamiento, el régimen de coparticipación a los municipios, etc. Y finalmente un tercer capítulo, que es un órgano de contralor, principalmente de los dos capítulos anteriores, del régimen transitorio de distribución y de las obligaciones emergentes del régimen, que es la Comisión Federal de Impuestos. Vamos a referir brevemente en estos días a cómo se integra, cuál es su composición, cuáles son sus funciones y además cuáles son las oportunidades que tienen ustedes para ocurrir ante la Comisión Federal de Impuestos reclamando por cualquiera de las violaciones al primero o al segundo de los capítulos, dependiendo de cuál sea su función, la función de ustedes como si están asesorando un gobierno en particular, si están asesorando a un municipio, una provincia, etcétera, se van a abocar principalmente a controlar el régimen de distribución, porque hace al financiamiento de esa jurisdicción que ustedes están representando, o de lo contrario, si ustedes están representando intereses particulares de contribuyentes y de otros tipos de sujetos, pero también vamos a ver, muy importante, se van a tener que concentrar en este capítulo segundo, que son las obligaciones emergentes del régimen de la ley. En el régimen transitorio de distribución, en este primer capítulo de la ley, vamos a ver cómo se define la masa coparticipable, ya nos vamos a dedicar a estos temas, qué son los regímenes especiales, los impuestos con asignación específica, total o parcial. Vamos a ver que no son objeto de masa coparticipable, no son objeto de distribución los recursos del comercio exterior y los recursos de la seguridad social. Es decir, de los tres tipos de recursos que recauda la AFIP, impositiva, aduanero y de la seguridad social, únicamente conforman o conformarán la masa coparticipable los impuestos, es decir, los recursos recaudados por la Dirección General Impositiva. No se confundan, el resto no se coparticipa. En esto también vamos a hablar de la distribución, cómo es la distribución primaria y la distribución secundaria. Le llaman la distribución primaria a separar un contingente destinado a nación y el otro al conjunto de provincias. Van a ver que están las provincias separadas de la cava. Esto es una forma de exposición que viene de varios años, sobre todo desde la reforma de la participación de la cava, o sea, antes era una suma fija y ahora son porcentajes, entonces la exposición del cuadro se hace de esta forma. Ustedes van a ir a ver 4 rubros, esta es la evolución a través de los años, la nación, las 23 provincias, la cava y un fondo de ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, que seguramente ustedes habrán
oído y han leído sobre este tema, que trae muchas discusiones políticas y está ahora también en el fondo del debate de uno de los anexos del Fondo Monetario Internacional, que habla de las distribuciones discrecionales a provincias, etc. Como verán, a medida que la Cava fue recibiendo o aumentando su participación, está destacado en rojo, fue disminuyendo la participación del gobierno nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor asignación de recursos que se dio por porcentajes en el 2016 a la Cava fue en desmedro del porcentaje del gobierno nacional. Las provincias, el conjunto de provincias, no fue afectado en absoluto. Esto que demuestra que justamente porque la ley de coparticipación es anterior al nuevo estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires, cuando era municipalidad en aquel momento, al cambiar este estatus jurídico, la nación tiene que desprenderse de un porcentaje o de recursos para poder financiar a la Cava. Lo mismo sucede con la provincia de Tierra del Fuego, pero que está incluida en este porcentaje 57,36% que está en el rubro 23 provincias. Así que, y la distribución secundaria, ¿en qué consiste? Bueno, ¿cómo se va a distribuir estos 57,36% entre las 23 provincias? ¿Qué criterios se van a elegir para asignarle un porcentaje a cada una de ellas? Las obligaciones de la ley de coparticipación son muy importantes, vamos a ir poco a poco, pero para que vayan teniendo en cuenta las obligaciones que las provincias tienen que adherir por ley a la ley de coparticipación, no pueden ser modificadas unilateralmente y tampoco pueden ser reglamentadas. Esto es una disposición además clarísima contenida en la nueva Constitución Nacional. Esto le ha dado una jerarquía normativa superior a la normativa local, y después vamos a ver en casos concretos cómo se aplica y cuáles son las consecuencias de este esquema y sobre todo de esta calificación de la jerarquía normativa superior que le dio la Corte a la ley convenio, a la ley de coparticipación. Prohibición de analogía. Las provincias y los municipios no pueden establecer gravámenes análogos a los impuestos nacionales coparticipables. Por supuesto que vamos a detenernos muchísimo en analizar qué es analogía, cuándo se da el caso de analogía, casos concretos que vamos a exponer en clase. Y hay que decir que a los fines de que las provincias puedan continuar financiándose con recursos propios, han excluido de esta prohibición de analogía, es decir, se permite que las provincias graben con ingresos brutos, sellos, inmobiliario, automotor y transmisión gratuita de bienes, y también están excluidas de esta prohibición de analogía las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados. Una cuestión muy importante es detenernos en que la ley dice tasas retributivas de servicios, no dice tasas municipales. Por lo tanto, que las tasas provinciales, en tanto no cumplan con estas condiciones, que sean retributivas de servicios efectivamente prestados, en mi opinión personal, y esto no tiene por qué ser seguido por ustedes, pero en mi opinión personal, cuando la ley dice tasas retributivas, ahí está incorporando el concepto de proporcionalidad con el costo aproximado del servicio efectivamente prestado. Y la otra condición es que el servicio esté efectivamente prestado. Ya vamos a ver casos concretos de jurisprudencia. Otro aspecto muy importante de este segundo capítulo, estamos siempre en el segundo capítulo
de la ley de coparticipación, que son las pautas o las condiciones que deben reunir ingresos brutos y sellos para tender a esta armonización tributaria que tuvo en miras el legislador cuando modificó una anterior ley de coparticipación y que ahora fue incorporada en esta ley actualmente vigente, que es ingresos brutos, que debe estar dirigido a gravar actividades con fines de lucro, no actividades onerosas. En esto vamos a ver qué nos dice este consenso fiscal firmado en 2021 y qué opinan ustedes sobre esa posibilidad de modificación elíptica, oblicua de la ley de coparticipación. En cuanto al impuesto de sellos, que sea de carácter instrumental y oneroso exclusivamente. Y después la Comisión Federal de Impuestos, como les dije, vamos a ver cómo se crea, cuándo se crea, etcétera, los integrantes, quienes la integran, las funciones especiales, etcétera. Cuestiones que vamos a analizar en clase, bueno, masa coparticipable, analogía, la regla general de que todo impuesto nuevo es distribuible, hay que distribuirlo por la ley de coparticipación. Casos excepcionales son los impuestos que tienen asignación específica. Y ahí vamos a ver algunos. El impuesto a la riqueza, no me acuerdo cómo se llama, el nombre, ustedes ya saben a qué me refiero. El impuesto al cheque o sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias, o el impuesto a la ley de medios, impuestos que tienen la ley de medios, o llamada ley Clarín en su momento, etc. Bueno, creo que acá terminamos esta segunda presentación. Sí. Y bueno, vamos a ir al tercero muy breve, que trata sobre la Constitución Nacional.